vuelta a otro episodio de Arts and Crafts. Para este video me emocioné un poco adelantándome a las manualidades para el Día de Madres. Les quiero enseñar paso a paso cómo crear unas pantuflas de fieltro, que están padrísimas, son súper fáciles de hacer y estoy segura que serán el regalo perfecto. ¿Qué materiales vas a necesitar? Unos alfileres, fieltros, principalmente un rosa oscuro, un poco de rosa claro, un poco de blanco y un color negro. Unas tijeras, un hilo, un poco de algodón y un patrón el cual les voy a enseñar cómo hacer. Antes de comenzar, los invito a darle clic al botón de suscribir. ¿Iniciamos? Comenzaremos dibujando el patrón. Para la base vamos a tomar una pantufla vieja o zapato que ya tengas y trazaremos el borde. Y para la parte superior colocaremos otra hoja encima del patrón que acabamos de trazar y lo dibujaremos hasta la mitad. Sin embargo, le agregaremos unas salidas a los costados para que quede un poco más ancho. Comenzaremos recortando 4 bases y 2 partes superiores de nuestro fieltro rosa oscuro. Para personalizar las pantuflas, recortaremos las iniciales del nombre de nuestra mamá en el fieltro rosa claro. Después, coseremos una inicial en cada pantufla del lado superior. Ahora coseremos del borde las 2 suelas de cada pantufla, dejando un pequeño espacio al final sin coser para poder rellenarlas con algodón. A través del espacio abierto las rellenaremos con un poco de algodón y después terminaremos de coser la orilla para cerrarlas. Ahora para la parte divertida, que es donde creamos a nuestro personaje, crearemos un óvalo grande para la nariz del cerdo con el rosa claro, 2 óvalos medianos negros para la nariz y 2 más pequeños para los ojos. Y finalmente con el rosa claro, 2 pequeñas orejas. Después los coseremos en la parte superior y repetiremos el mismo proceso para la otra pantufla. Una vez teniendo nuestros personajes, ajustaremos la parte superior con alfileres a la parte frontal de la pantufla y la coseremos por el borde. Finalmente, como tip, le pueden trazar con una pistola de silicón, bolitas o crear diseños con el propósito de que no se resbale. Al finalizar habremos obtenido estas padrísimas pantuflas de cerditos. Espero les gusten mucho. Si les gustó esta manualidad, compártanla con sus amigos y no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!